Amados hermanos, pueden sentarse, tomen sus asientos y nos preparamos para meditar en la palabra de nuestro Dios. En esta mañana quiero que abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, versículo 1. El libro de Santiago es un libro corto y es un libro práctico. Y a muchos de nosotros nos gustan las cosas prácticas, porque cuando a uno le dicen las cosas sencillas y fáciles de entender, es más comprensible saber cuáles son sus obligaciones. A veces uno puede decir mucho y a la final no entiende nada. Es bueno cuando le dicen a uno las cosas claritas. La Biblia es práctica, es profunda pero práctica. Ahora, ¿cuándo necesitamos que la palabra sea más práctica? Cuando a nosotros nos cuesta obedecer. Entre más dificultad tenemos para obedecer, más sencillez y precisión requerimos en las instrucciones. Porque nos cuesta obedecer. A mí me cuesta obedecer. Y a mí me dicen y yo digo, no entendí. ¿Me repiten? Es que yo quería hacerlo, pero no sabía cómo hacerlo. Por eso la palabra de Dios práctica, directa, específica, nos deja sin excusas para decir no entendí o no supe qué era lo que debía hacer. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Esa es la instrucción de Dios para nosotros en esta mañana. Y si nosotros devolvemos la página, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esa la cumplimos perfecto, ¿cierto? Esa instrucción ya está superada. Esa es la instrucción que nos da el escritor en la primera parte de la prédica. Santiago es una prédica. ¿Sí? Se cree que Santiago dijo este sermón en un culto dominical, exponiendo a los hermanos diversos temas que se requerían atender. Y estaba Santiago explicando, y este es el primer punto del sermón. Y el primer punto del sermón de Santiago hace muchos años, aproximadamente 2000 años, fue: hermanos míos, sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. De alguna manera lo que está presentando Santiago es un sarcasmo, porque nosotros hacemos todo lo contrario. ¿Sí? Nosotros somos tardos para oír, prontos para hablar y prontos para airarnos. ¿Estamos de acuerdo? Así soy yo. Pesado para oír, pero hablo muy rápido y me airo muy rápido. Cuando Santiago nos da esta instrucción, nos da la instrucción de lo que hay que hacer correctamente, pero también pone el dedo en la llaga sobre aspectos de la conducta y aspectos del corazón. Porque uno, ¿qué es lo que presta atención? ¿A qué le presta una atención normalmente? Pues a lo que a uno le interesa. Y cuando uno no presta atención a algo, uno dice: es que a mí no me interesa eso. O sea, puede que para usted sea importante, pero a mí no es importante, entonces hago caso omiso. Lo que está diciendo Santiago es: ¿dónde está la atención de ustedes? Y la atención no es un asunto de oír. La atención ya es un asunto consciente de todos los procesos del conocimiento para uno poner atención a algo que le interesa. Entonces ya está yendo Santiago de la boca y los oídos a la mente y a la conciencia. Porque una cosa es oír y otra cosa es atender o escuchar. Y si yo escucho es porque eso me interesa y mi conciencia y mi corazón están dispuestos a escuchar y le veo mucho valor a ese conocimiento. Pero Santiago rápidamente va al corazón. Dice: ok, si a ti te interesa y si esa información es buena para tu mente, para tu conocimiento, pues es porque eso produce valor en tu corazón y es porque eso tiene que ver con una vida nueva. ¿Sí me hago entender? Entonces vamos de la boca, de los oídos, a la mente y de la mente al corazón. ¿Y dónde es el centro donde Dios obra la regeneración?
Del corazón. Viene toda la novedad de vida a través del corazón y de lo que nosotros somos. Entonces Santiago nos está diciendo, cuando una persona creyente es pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, está diciendo que está muy interesado en eso, está prestando toda la atención y tiene todos los sentidos puestos. Y si tiene todos los sentidos puestos es porque eso es de valor para él. Y si es de valor es porque su corazón ha sido cautivado para entender que ese mensaje es desafiante y es importante para él. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la instrucción. Sin embargo, Santiago aquí en la primera parte no nos dice prontos para oír qué. El contexto no lo dice, pero el texto libremente no lo dice. Entonces yo puedo decir, no, yo soy pronto para oír. Claro, todos somos prontos para oír cuando están hablando mal de nosotros, ¿cierto? Uno detecta cuando alguien está hablando mal de uno y uno le dice, a ver, ¿qué? ¿Es conmigo? Dígame de frente. Ahí somos rapidísimos para oír, ¿cierto? O cuando uno está escuchando por ahí, miren que fulano de tal, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo? Me interesa saber qué es lo que están diciendo del otro, porque yo soy pronto para oír. ¿Pero para oír qué? Ofensas, bochinches, chismes, calumnias, incluso muchas cosas que son dañinas y perjudiciales, somos prontos para oír. Recuerden que los griegos eran prontos para oír nuevas cosas, porque tenían comezón de oír, es decir, les picaban los oídos por conocer cosas nuevas y nuevas enseñanzas que no tenían nada que ver con la verdad, pero eran prontos para oír. ¿Será esa la prontitud que habla Santiago? Amados hermanos, sean prontos para oír cualquier cosa. Pónganle cuidado a todo, presten oído a todo. No, está diciendo sean prontos para oír la palabra de Dios, prontos para oír la verdad y prontos para atender al mensaje y al encargo de Dios, y cierren sus oídos a las cosas que nos sirven. Y ahí sí que cuesta, ¿cierto? Porque si nos cuesta prestar atención a las cosas buenas, nos cuesta cerrar los oídos a las cosas que no convienen, porque somos muy prontos para atender lo que no conviene. Cuando dice tardo para hablar, pues es tardo para hablar de las cosas que no debo decir y no tardo para hablar de las cosas que debo decir. Alguien puede decir, yo estoy en la empresa trabajando hace 2 años, pero yo no me he atrevido a predicar porque en la iglesia me enseñaron que debo ser tardo para hablar. Es decir, que no hable tan rápido. No, esa instrucción no es así, hay que entenderla en el contexto. Cuando yo tengo que confesar mis pecados, cuando tengo que arrepentirme, ahí no debo ser tardo, debo ser pronto. ¿Cuándo debo ser tardo para hablar? Cuando no tengo el conocimiento, cuando lo que voy a decir no es oportuno y tengo que evaluar y ser prudente, y cuando simplemente yo digo por hablar y no tengo razón, argumento y fundamento. Entonces no debo hablar. ¿Sí? Si a mí me dicen una pregunta sobre algo y yo no conozco el tema, digo no, yo no tengo conocimiento. O sea, ¿para qué me pongo a inventar lo que no sé? ¿Me hago entender? Entonces cuando la Biblia dice tardos para hablar, nos está diciendo en un contexto de hablar lo que no conviene, lo que no estamos entrenados, pero sí debemos ser prontos para hablar lo que Dios nos ha ordenado que hablemos. Y también cuando dice tardo para airarse por las cosas que nos causan ira pecaminosa. Sí, pero hay cosas que nos indignan y que hace parte de la indignidad del cristiano que podemos presentar con rapidez. Por ejemplo, si están blasfemando el nombre del Señor, entonces no, yo no me molesto porque ahí me enseñaron que debo estar tranquilo. No, ahí yo tengo que decir, no se metan con las cosas de Dios, no blasfemen, no sean ignorantes, no se arriesguen. Indignarnos por las cosas que debe indignarse el cristiano, pero no indignarse por las cosas que el mundo se indigna porque eso es pecaminoso. ¿Me hago entender? Entonces ya comprendemos la primera instrucción. Amados hermanos, sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos. ¿Cuál fue la introducción del capítulo 1:19? Hermanos amados, y ahora hermanos míos. ¿A quién le está hablando Santiago? A la misma audiencia desarrollando su tercer punto del sermón.
Entonces está desarrollando el tercer capítulo y vuelve a introducir hermanos míos, que es una expresión muy bonita, muy tierna, muy cariñosa a nuestro entender, pero realmente no era el propósito de Santiago ser tierno. Santiago era un apóstol, seguidor del Señor Jesucristo, un gran predicador, fue pastor 30 años en la iglesia de Jerusalén, fue el que presidió el concilio de Jerusalén y fue medio hermano de Jesús, este Santiago. Y les dice, hermanos míos, y uno dice tan tierno, ¿cierto? Ojalá mi pastor en la iglesia nos dijera así, amados hermanos. Pero ese no era un acto de amor, era un sarcasmo. Es como cuando a uno de adulto le dicen el bebé, ¿no? Cuando a uno le dicen el bebé, ¿qué le están diciendo? Pórtese como hombre. ¿Sí? Llegó el bebé, ¿no? No, le están diciendo, usted ya es un hombre, pórtese como un adulto. Lo que nos está diciendo Santiago es, ustedes ya no son hijitos, sino hermanos de verdad. Pórtense como varones, pórtense como adultos que tienen conocimiento y no como hijitos o bebecitos que tienen que darles instrucciones específicas porque no las entienden. Si a nosotros en la iglesia el pastor nos dijera, ay hermano, ¿usted se cepilló los dientes antes de venir? No se le olvide cepillarse, no se le olvide tender su cama, no se le olvide traerlo del transporte. Uno diría, no, yo soy un adulto, eso no me lo tienen que decir. Pero a veces cuando nos dicen, ¿leíste la Biblia? ¿Oraste al Señor? ¿Qué nos están diciendo? Tú eres un bebé que pudiendo ser un maestro, estás portándote como un bebé que necesita que se le diga en detalle lo que tiene que hacer. Entonces, cuando la Biblia detalla cosas que tenemos que hacer, lo que nos está es poniendo en la cara un mensaje irónico de decirnos, ustedes debieran saber esto, pero me toca volver a decirles el ABC, como cuando uno está en preescolar. Yo sé que eso no pasa con ustedes son adultos en la fe, maduros en la fe, pero Santiago dice que él tiene que tratarlos como a unos bebés que están en pañales y decirles otra vez lo que ya debieran saber. Y aquí vuelve y les dice, hermanos míos, es decir, otra vez usa una mención genial que es, estamos en Cristo, somos hermanos unos de otros, tenemos un Padre en común, pero tengo que tratarlos como mis hermanitos menores, como hermanitos o hijitos, cuando debieran ser hermanos crecidos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Esta es otra instrucción, y esta instrucción no es tan cariñosa como la anterior, sino que es más de denuncia. Si es una denuncia, si ustedes se hacen maestros a sí mismos, van a recibir mayor condenación. Y uno dice, al fin no entiendo, el pastor nos dice que estudiemos, nos dice que estemos en el seminario, que vayamos a los talleres, que nos preparemos para servir al Señor, pero aquí Santiago dice, ojalá no todos sean maestros y ojalá no anhelen ser maestros. Entonces, bueno, pues eso era lo que yo quería, no enseñar y no hacer nada. Pero me puse a estudiar, me gradué y ahora me dicen que ojalá no sea maestro. Entonces, al fin, ¿qué hago? Me confundo. Santiago lo que está diciendo es, no se hagan maestros muchos de vosotros. Y este es un llamado de atención interesante, porque de alguna manera los dos primeros puntos del sermón era aludiendo a toda la congregación. Hermanos, sean atentos a escuchar lo que el maestro o los predicadores les dicen. Cuando vengan a la iglesia, vengan con la disposición de oír más que de hablar. Cuando vengan a la iglesia, no hablen tan rápido, escuchen primero lo que se está diciendo. Y si algo de lo que dicen los maestros o los predicadores en la iglesia les molesta, pues no se molesten tan rápido. Evalúen lo que está diciendo. Porque a veces uno dice, es que los que llegan tarde, uno dice, ya se metió conmigo. Y me ofendo. Es que los hermanos que no participan, ya se metió a ofender. Estamos tan susceptibles a la ofensa que cualquier mirada o cualquier actitud la tomamos personal y nos incomodamos. Y hay personas que dejan de venir a la iglesia por una cosa simple. ¿Sí? No es que yo fui allá y no me dieron café, entonces yo por allá no vuelvo. Es que allá le echan vainas a uno. No es que no es para usted, es Dios para todos diciéndonos cosas. Y cada uno recibe lo que Dios tiene para sí. Y si eso que dijo el pastor o el predicador no es para mí, está bien, no me tengo que molestar. Y si es para mí, no me molesto con él. Me tengo que molestar conmigo, porque soy yo el que estoy faltando y tengo que corregir.
Ahora Santiago pasa en el capítulo 3 a dar una instrucción sobre los maestros o los presuntos maestros en la iglesia. Los líderes o los que se creían con la autoridad de enseñar, diciéndoles no se hagan maestros muchos de ustedes. Primero Santiago advierte a la congregación, cuando ustedes vengan a la iglesia y tengan maestros al frente, escuchen con atención, presten oído a lo que ellos dicen, no hablen tanto, no se distraigan, escuchen para ver si lo que ellos dicen es verdad y para que ustedes aprueben y se edifiquen con la enseñanza. Si ellos les piden hablar, mejor escúchenlos a ellos porque ustedes vienen a aprender. ¿Sí? ¿Qué tal uno? Bueno, yo no estoy de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo, a mí no me parece, pues se vuelve una plaza de mercado y no logro aprender de un maestro puesto por Dios. Y si él dice cosas que a mí me ofenden, no me debo ofender fácilmente, sino revisar si eso que él dice tiene razón y si eso me está pasando a mí, corregir. Si él dijo que llegaron tarde y yo estoy llegando tarde, pues corrijo, punto, no me moleste. Es que algunos no saludan, yo soy ese, ok, voy a corregir. Es que algunos son distantes y no se integran, eso me pasa a mí, entonces yo lo corrijo, no me molesto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora Santiago pasa al otro lado y es, bueno, ahora hablemos de los maestros. Porque es importante no solo hablar de los que escuchan a los maestros, sino de los que se ponen al frente como maestros. Y ese punto los maestros decimos pasémoslo rápido. ¿Sí? No hablemos porque ya ahí estoy hablando de mí y de los que estamos al frente. Pero Santiago dice, es importante que evaluemos a los que nos enseñan y que tengamos la sensatez de poder también presentar denuncias contra los que nos enseñan y que no recibamos pasivamente todas las enseñanzas que se nos dan, porque nosotros tenemos que juzgar, evaluar y dar crédito o dar valor a lo que nos están enseñando. No todo lo que los maestros nos enseñan pudiera ser aceptado, porque hay maestros que se desvían, o hay maestros que tienen intereses pecaminosos, o hay maestros que no les interesa la gloria de Dios, sino engañar o dividir o desviar. ¿Y quién se entera de eso? ¿Quién hace la denuncia? Los oyentes. No venimos a juzgar a los maestros, venimos a prestar atención, a revisar si lo que él dice es así. Si no es así, tenemos que decir, allá nos está enseñando lo correcto y llamar la atención, porque esa es nuestra obligación. ¿Estamos de acuerdo? Así como los maestros nos llaman la atención por la palabra, nosotros los oyentes, que no somos oyentes pasivos, sino miembros activos, que tenemos al Espíritu Santo, también tenemos que decir, pastor, eso que usted enseñó no me parece, ¿me puede explicar la base bíblica? Eso que usted explicó hoy se contradice con lo que nos venía diciendo los meses anteriores, ¿me puede explicar por qué? Sin censura ofensiva, sino con sabiduría debemos llamar la atención. Santiago entra a tocar uno de los temas más complicados que tenía la iglesia, y era el tema de los maestros. Y es interesante porque está en un capítulo con una temática que es la temática de la lengua. ¿Y quiénes son los que más hablan en la iglesia? No son las señoras, son los predicadores y los maestros. Obvio, tienen un encargo público de enseñar. Nosotros nos ganamos la vida no con el sudor de la frente, sino con el sudor de la lengua. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es comunicar, es transmitir, es instruir. Y eso es un don que Dios nos da y un privilegio. Pero hay advertencias. O sea, el hecho de que tú puedas enseñar no te da derecho a enseñar lo que tú quieras, a tu manera, y de confundir, sino que lo tienes que hacer bien. Y este es un tema muy importante porque era el problema principal de la iglesia en Asia Menor, a quien dirige Santiago la carta. El problema no eran los oyentes, el problema eran los maestros. En el primer capítulo Santiago dijo, hay muchos que son oidores, pero no hacedores. ¿De quiénes estaba hablando Santiago? De los creyentes, pero ¿sobre quién recaía la responsabilidad? Sobre los maestros, porque los maestros les decían, hagan esto, pero yo no lo hago. Y Jesús, que fue hermano de Santiago, Jesús dijo en Mateo 23,
Estos maestros atan cargas tan pesadas que ni ellos con un dedo las mueven y les ponen cargas a la congregación. Hay muchas iglesias donde uno va y le pone unas cargas a uno que uno dice, mejor no haber pasado por esta iglesia. Porque en lugar de darme esperanza, en lugar de darme paz, en lugar de escucharme, de darme fuerza y darme aliento, lo que hicieron fue agotarme más con cargas pesadas, como no vayas, no gustes, no toques, no mires, todo es malo, y en lugar de tener libertad y gozo, termino oprimido. ¿Les ha pasado? ¿Conocen algunos lugares así? Aquí no es. Porque aquí no nos hacen eso, aquí nos tratan con sabiduría. Y nosotros sabemos que tenemos tranquilidad y gozo de que la enseñanza que nos dan es bíblica y que es para la gloria de Dios, pero para nuestro bien. No para causarnos tropiezo, no para manipularnos, no para explotarnos, sino para edificarnos. Santiago nos está diciendo que los que oyen y no hacen, el mayor problema está en los maestros. Porque los estudiantes o los oyentes se parecen a los maestros. Y si uno como maestro no logra ser ejemplar, pues ¿cómo va a ser la congregación? Igual. En el segundo capítulo la denuncia fue: muéstrame tu fe con tus obras. ¿Sí? Porque decir que tengo fe es fácil. Los demonios también tienen fe. Pero los demonios no son salvos. Santiago incluso dice que algunos, en el contexto de la denuncia del capítulo 3, son como demonios en la iglesia enseñando cosas bonitas, cosas interesantes, pero ellos no las ponen en práctica y no las evidencian con obras o con ejemplo. Y Santiago dice: muéstrame tu fe con tus obras. Muéstrame. ¿Puedo ver tu fe? Muéstrame para yo ver tu fe, qué tan robusta es y qué tan firme. Y hace una denuncia muy fuerte en el capítulo 2. Y ahora ya va directo al problema. El problema es que predican y no hacen, oidores olvidadizos, tienen una fe sin obras, es decir, una fe falsa o una fe incipiente, una fe que no tiene sentido, que no transforma. Y ahora nos va a decir: pero es que los que les enseñan hacen uso inadecuado de la lengua. Nosotros siempre hemos pensado que este capítulo es para hablar de los chismosos. ¿Sí? Esa es la utilidad que le damos a ese capítulo. Mire, el que tiene por ahí la lengua suelta, léase Santiago capítulo 3. ¿Sí? Léalo, porque ahí dice que usted puede incendiar la creación, que usted puede crear un gran conflicto. Pero ¿sabían ustedes que la razón de escribir este capítulo no fue por señoras ni señores chismosos en la iglesia? Que también los hay, ¿no? Los que riegan la información rapidito. La razón era para advertir a los maestros: mientras los oyentes guardan silencio siendo instruidos, los que hablan cosas que no corroboran con su vida. Y eso es un problema serio. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Y aquí lo que está diciendo es: mientras a algunos les toca tardos para oír, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse, que son los oyentes, los maestros les encanta hablar. ¿Me hago entender la diferencia? O sea, ustedes guarden silencio porque ustedes no saben, pero como yo sé, hablo de más. Y está diciendo Santiago: tengan cuidado, porque a los que no les gusta, a los que piden que los escuchen, les encanta oír los halagos de los que los escuchan. Y yo quisiera que fuéramos rápidamente a un texto en Mateo capítulo 23, para que corroboremos lo que está diciendo aquí Santiago. Mateo capítulo 23 dice de la siguiente manera: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Quiénes son los catedráticos en el templo? Los escribas y los fariseos. ¿Les llama la atención el término fariseos?
los mejores creyentes de la iglesia, los que llegaban primero, los que sabían la ley, los que hacían largas oraciones, los que parecían sepulcros blanqueados, ¿se acuerdan? Los que se sabían la ley, ensanchaban las filacterias, alargaban los flecos de los mantos. O sea, ellos eran, y Jesús dice, ellos son los maestros, son la crema innata del conocimiento, son el magisterio de la iglesia. Uno dice, vaya, vaya, ¿en manos de quién estaban los creyentes en el primer siglo? ¿Quiénes instruían a la iglesia? Los fariseos. ¿Qué esperábamos de la audiencia? ¿Qué discípulos tiene un fariseo? ¿Qué instruye un fariseo? Pues a ser fariseo. ¿Sí me hago entender? Y luego Jesús sigue diciendo, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Eso no lo dijo Santiago en el primer capítulo? Oidores, olvidadizos, tienen el espejo, pero le ponen el espejo a los demás. Hagan, mire lo que hay que hacer, usted no lo está haciendo, pero el maestro no lo está haciendo. ¿No nos pasa a nosotros como padres que le pedimos a nuestros hijos que hagan cosas que nosotros no hacemos? Y les exigimos cosas que nosotros no les hemos dado ejemplo. Luego continúa diciendo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Interesante. Está describiendo a quiénes, a los maestros del templo en la época de Jesús. Jesús está haciendo una denuncia que le va a costar la muerte, porque esa denuncia incomodó terriblemente a los sectarios fariseos que no podían admitir que alguien los descubriera y los pusiera en evidencia diciendo que eran falsos, porque ellos se habían ganado una reputación admirable. Cuando veían un fariseo, la gente hacía venia, la gente hacía calle de honor, la gente decía, ahí viene el maestro, el rabí. ¿Y Jesús qué dice? Ojo con esos catedráticos, porque enseñan bonito, pero viven feo. Manipulan, abusan y sobrecargan a la congregación con tareas que ellos no cumplen, simplemente para ellos mejorar su prestigio, para mejorar su reputación. Cuando uno va a una iglesia donde le ponen cargas, uno al principio le gusta, por eso le ponen cargas, porque uno permite. Entonces uno llega y le dice, no, aquí tiene que levantarse todos los días a las 5 de la mañana a orar. ¿Está dispuesto o no? Entonces dice, no, pues claro, yo estoy dispuesto. Y aquí toca ayunar 4 días a la semana. Ah, no, pues hagámosle, porque si eso es el ritmo. Y acá usted tiene que venir al culto a las 5 de la mañana y luego venir al de las 8 y luego venir el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y el festivo también con su familia. Y eso le va a pasar el milagro. Uno dice, no, pues si me llega el milagro yo lo hago. Y después de unos meses uno que dice, me quedé sin espacio, me manipularon, ¿pero por qué me manipularon? Porque yo también lo vi como bueno en el momento. Y luego sigue Jesús diciendo, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Qué más dice? Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de los mantos. ¿Eso era un mandato bíblico? No. Dios nunca dijo, mire, alárguele a la falda y alárguele a la filacteria. No, eso no era el mandato. Eso lo hacían ellos a modo propio, como queriendo impresionar, ¿cierto? Yo quiero impresionar. ¿Cómo los impresiono a ustedes? Entonces, para yo impresionarlos, les digo que me dieron las 3 de la mañana hablando con el pastor y que a las 3 de la mañana él se fue a dormir y yo me fui a orar. Entonces, uy, wow, tenaz, admirable. No fue cierto. Yo no me fui a orar, me fui a dormir. ¿Para qué presumo? Pastor, es que lo llaman a uno a las 8 de la mañana y dicen, pastor, disculpe si le interrumpo su devocional. Yo le digo, sí, claro, atrevido, llevo 4 horas durmiendo y me lo dañó el sueño. Pero los fariseos, ¿qué decían? Sí, es que esta es mi segunda jornada de oración. Presumían. Y Jesús dice, ellos son falsos. Hacen cosas para ser vistos, para llamar la atención y para generar tendencia, diríamos hoy,
sobre ellos cuando realmente son falsos, son pecadores y están encubriendo. Luego dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Aman los primeros asientos. Jesús lo dijo y Santiago lo repitió en el capítulo 2. Si vienen dos personas a la iglesia, uno bien vestido y otro mal vestido, ¿qué hacemos con el bien vestido? No, qué emoción, llegó el doctor. Sí, entonces hay que guardarle la camioneta en el parqueadero porque corre peligro el carro afuera. Y al doctor, ¿dónde lo ponemos? A ver, la silla privilegiada. Nos alegra que el doctor esté acá y nos acompañe. ¿Cuánto anhelamos que viniera? Y nos alegra que esté acá en primera fila. Bienvenido, doctor. ¿Tiene algunas palabras para decir? Pero el que está mal vestido, ¿qué le decimos? No, aquí no es el lugar para usted. Usted afea, usted apesta. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si le dan buen lugar al que llega bien vestido, ¿qué hacían los fariseos en las sinagogas? Amaban los primeros lugares. Y Jesús dice, si hacen acepción de personas, y Santiago lo repitió, cometéis pecado. ¿Quiénes eran los líderes de la acepción de personas? Los fariseos, eran los maestros. ¿Por qué Pablo dice en la Biblia que Dios tuvo que humillarlo? Porque era muy pretencioso o petulante y usaba su conocimiento para y a veces nosotros como creyentes también ayudamos a los petulantes a que sean más petulantes, porque nosotros les ayudamos a inflar el ego cuando debiéramos decirle, hermano, bájese de la nube, porque si tiene un conocimiento es porque Dios se lo dio y no es para su gloria, sino para la edificación. Y aman las salutaciones en las plazas. A ellos les gustaba pasarse por los centros comerciales y las plazas públicas. ¿Por qué? Porque cuando iban pasando la gente les hacía su excelencia, su majestad. Qué honor. ¿Y a quién no le gusta que le hagan eso? A los políticos les gusta, a los deportistas les gusta, a los actores les gusta, a los famosos y empresarios les gusta. Entonces por eso hacen obras para ser vistos. Nos vamos a inaugurar, tapamos el hueco de la calle 12 y hay que llamar todos los medios de comunicación para decir bajo qué administración se tapó el hueco. Me dice, ¿por qué tienen que saberlo si ese es su trabajo? Tapen todo y no digan nada, para eso les pagan. El dinero con el que hicieron la obra fue un dinero público, no fue de su bolsillo. Pero ellos se hacen poner una placa diciendo, este hueco se tapó gracias a la administración del doctor fulano de tal. ¿Cómo se llama eso? Hacer una obra para ser vistos, pero no lo hacemos en las iglesias, que es peor. Y está diciendo el Señor que tengamos cuidado. Dice, aman las salutaciones en las plazas y aman que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Saben qué significa rabí? El grande. Nosotros decimos que es maestro, pero es el gran maestro. Es el sensei. Es el gurú. Sí, es el mero mero. Y estos fariseos aman que los traten como rabí y que les hagan bene. Recuerden que a Jesús una vez le dijeron rabí, rabí. ¿Y qué les dijo Jesús? Solo hay un maestro. No me confundan, porque cuando le dijeron rabí, rabí, lo que le estaban diciendo es usted de los nuestros, o sea, usted de los que nos encanta el honor, la fama, y usted de los mismos. Y Jesús dijo, no señor, y por eso fue y purificó el templo y les dijo, ustedes son una guarida de ladrones, enriqueciéndose y traficando con la fe y con la conciencia débil de los oyentes. Amados hermanos, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué les encanta a los fariseos? Que les digan, maestro, tú eres mi maestro. Y recuerden que eso es toda una filosofía gnóstica y toda una filosofía de instrucción. Obvio que los maestros son bienvenidos en la iglesia porque son parte de los líderes y el fundamento de una iglesia. La iglesia debe tener maestros, debe tener predicadores, instructores, discipuladores, porque es la forma como la iglesia se consolida. Pero aquellos que son maestros lo son gracias al don que Dios les dio y lo hacen para la gloria de Dios, no para presumir.
deme el honor porque yo lo instruí. No, es para la gloria de Dios. Pero el hecho de que seamos maestros, los pastores o los predicadores, no nos da derecho para presumir. Es que todo lo que saben ustedes es porque yo lo he enseñado. Gracias a Dios les he enseñado bien, porque no es así. Y los fariseos eran expertos para presumir. ¿Por qué? Porque a ellos les encantaba que les dijeran Rabí. Les encantaba, amaban esa salutación. ¿Cuál es la mejor salutación que a ustedes les gusta? A veces uno como predicador le encanta que le den saludos honoríficos. Pero si a mí me dicen Ismael me deshonra, no, ese es mi nombre. No me deshonra, es que ese es mi nombre. Si a mí me dicen un siervo, pues no, ese es mi llamado. O si me dijeran es que él es un pecador redimido, pues claro. O me dijeran siervo inútil, también eso me identifica. Pero hay algunos que dicen, no, solo acepto que me diga su majestad, o su excelencia, o reverendo, apóstol. ¿Es aquí en esta iglesia así? Apóstol. A veces usamos unos títulos grandilocuentes porque eso es lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Yo solo acepto que me digan doctor. Pero si me quitan ese título ya no soy nadie y me confunden. No nos identifica ser doctor, nos identifica ser hermanos. Y cuando somos hermanos, tenemos un mismo Padre. Y el mayor título que tenemos como hijos de Dios es ser hermanos entre nosotros. Y frente al Evangelio, el mayor título es haber sido redimidos del pecado. Somos pecadores redimidos. Ese es el mayor título. Los demás títulos no importan. ¿Para qué sirven? Eso sirven cuando uno va a pasar la hoja de vida. Porque en la hoja de vida en la empresa sí le evalúan a uno experiencia y muchos factores de conocimiento. Pero en la iglesia, ¿qué nos evalúan? No hay filas por orden de títulos o de experiencia o de logros, sino todos somos pecadores. ¿Se acuerdan cómo Santiago llamó a la hermana Rahab en el capítulo 2? Rahab la prostituta o la ramera. Y me dice, uy, Dios mío, ¿dónde está? Enseguida todos miran a ver dónde está el esposo. Al lado de la hermana Rahab, la prostituta. Habían pasado casi 3.000 años y Santiago, casi 2.000 años y Santiago la sigue llamando Rahab la ramera. Y dice, ¿por qué no le quitan el título? Deberían decirle Rahab la santa hija de Dios. La fervorosa servidora de Dios y ancestro de la genealogía de Jesús. Pero Santiago llama la ramera. Dice, ¿por qué? Porque el Señor es hábil en mostrar lo que a nosotros más nos humilla para decirnos, eso eres tú. ¿De dónde te saqué? Hoy puedes ser un maestro, pero ¿de dónde te saqué? Hoy puedes tener una buena doctrina, pero ¿de dónde te saqué? Hoy puedes tener un conocimiento valioso, pero ¿de dónde te saqué? Recuerda que eras el mujeriego, el alcohólico, el drogadicto, el pecador, el depravado. No te olvides de eso. Porque si lo olvidas, pasa como los fariseos. ¿Sí me hago entender? Tener los pies en la tierra es importante porque a veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Ayer hablábamos sobre Pablo, cuando Pablo le dice al Señor, quítame este aguijón. Pero el Señor le responde, bástate mi gracia, si no te pongo eso te envaneces, es decir, comienzas a levitar. Entonces uno dice, interesante. El Señor le puso un aguijón que lo tuviera anclado a la tierra para que siempre recordara que era un pecador y que no era tan perfecto o tan grande como muchos lo decían. Recuerden que en una ocasión Pablo y Silas llegaron a una ciudad y comenzaron a hablar y dijeron, Júpiter y Mercurio están entre nosotros. No eran apóstoles, no los llamaron ungidos, sino Júpiter y Mercurio. Imagínense, uno dice, no, pues soy una lumbrera del conocimiento. No, eran pecadores. Pero a Pablo y a Silas muchas veces en las discusiones filosóficas los engrandecieron demasiado, porque el mundo engrandece. El joven rico se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno.
Pero ¿qué era lo que esperaba el que le dijera a Jesús? Bueno yo, bueno tú. Tú eres bueno. Y así nos dice la gente, ¿cierto? Doctor, entonces no, doctor. Ingeniero, no ingeniero. O sea, ¿por qué nos identifican esos títulos en la iglesia? Porque actuamos como si quisiéramos ser maestros de otros, cuando la Biblia dice que el título que nos identifica en la iglesia es el de hermanos. Cuando llegamos a la iglesia nos despojamos de todos los títulos, porque esos títulos son simplemente medios que Dios nos dio para que sirvamos, mas no son honoríficos para nosotros, porque no nos pertenecen. No sé si recuerdan en Apocalipsis, cuando está la multitud delante del trono, que Dios dice que están los 24 ancianos que representan la iglesia, y que se les entregó coronas. Pero dice que los 24 ancianos toman la corona en sus manos y se hincan todo el tiempo delante del Cordero y dicen, esta corona es tuya y te pertenece a ti, porque tú nos salvaste. Es decir, ni siquiera se atreven a poner la corona en la cabeza y tomarse una selfie y publicarla, así como, ¿cómo me veo con corona? No, esto no es mío, esto es tuyo, Señor, y se hincan todo el tiempo y dicen, porque a ti te pertenece, porque tú nos salvaste. Pero a veces cuando queremos que nos honren, nosotros decimos, no, es que esto es mío. Y aquí lo que está diciendo es, ¿por qué a los maestros les encanta oír que les digan rabí o reverendo? ¿Por qué les encanta? Cuando la Biblia dice que nos debe encantar en lo que Dios diga de nosotros y no lo que la gente diga de nosotros. Y porque muchos de estos maestros están descritos por el Señor, eran fariseos. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Mire cómo Jesús les dijo. Por eso cuando a Jesús lo llamaron rabí se ofendió. Jesús no dijo, sí, claro, yo soy el verdadero maestro. Si necesitaban uno, yo soy. Jesús no dijo, no me llamen rabí, porque yo no soy rabí, yo no soy de la clase de ustedes. Fariseo, que dice cosas que no son, que explota, que obra para ser visto. Yo no soy así, no me confundan. Por eso cuando Jesús fue al templo, fue a leer el profeta Isaías diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura entre ustedes, pero no fue a decir, estoy de acuerdo con lo que ustedes enseñan. ¿Quiénes fueron los que firmaron el acuerdo de muerte para Jesús? Los maestros de la ley. ¿Quiénes lideraban la enseñanza en el templo? Los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los políglotas de la época, eran los traductores de la época, no eran simplemente secretarios, eran políglotas que tenían mucho conocimiento de idiomas y hacían todas las cartas para los diferentes lugares que se enviaban, hacían las traducciones. Y Jesús dice, ellos estaban dominando la cátedra en el templo. Pero ¿recuerdan cuáles eran las características para ser maestro? Tener conocimiento de idiomas y ser muy hábil en la palabra. ¿Esas eran las características? No, era ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de verdadera fe, que no tenían los fariseos. ¿Sí me hago entender? Entonces la Biblia dice, tengan cuidado, porque a los que les encanta oír que les digan rabí, rabí, son falsos. Esa es una señal para saber un maestro falso, que cuando usted le diga de otra manera se ofende, porque él quiere que le den un estatus que obviamente por honor de su llamado se le debe dar con respeto, pero no cosas que no son. El mejor título para un pastor es pastor, pero cuando él quiere que le digan el reverendo, su excelencia, su majestad, su santidad, ¿sí?, el pontífice, ¿qué está diciendo? Que está necesitando títulos que no lo definen a él y que incluso más bien definen solo a Dios, más no a él. Porque si me dijeran a mí su santidad, pues imagínense, terrible, sería una equivocación grandísima que yo les venda la idea que yo vengo más santo que ustedes. Eso no es cierto. La Biblia lo que dice es todos somos pecadores. No busquen que les digan rabí, rabí, porque si hay un conocimiento que transmiten los maestros es el conocimiento de Dios, no el conocimiento de ellos. Y si hay un buen maestro en la iglesia, debemos apreciarlo y darle el honor, porque él nos instruye para vivir para Dios, no nos instruye para él.
Es decir, de alguna manera los maestros puestos por Dios no se benefician con la enseñanza que le dan a la congregación, porque quien se beneficia es el oyente. Pero cuando hay falsedad, ese maestro falso sí se beneficia, porque logra manipular o cautivar las mentes frágiles, y logra entretener y logra crear doctrinas. Y logra crear doctrinas y emporios y negocios muchas veces, diciendo es que eso lo hice a mi nombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿a quiénes les encanta oír que les digan rabí, rabí? A los maestros. Y ese es un indicador para evaluar nuestros maestros y evaluar nosotros quién queremos que nos enseñe. Ayer hablábamos con el pastor, ayer no, hoy, en la madrugada, que a veces hay una tendencia en la iglesia, yo sé que no existe entre ustedes, que es querer seguir a predicadores que ni siquiera conocemos. Y seguir a predicadores que no sabemos ni dónde son, no han hecho nada por nosotros, pero los admiramos terriblemente. ¿Y saben a quién no admiramos? A nuestro pastor. ¿Y saben a quién no honramos? A nuestro pastor, que es el que se esfuerza y es el que nos da la palabra y es el que lo tenemos cerca. Sí, a veces decimos, ay, yo quisiera viajar por allá al país del norte a encontrar con el doctor fulano de tal, porque es un maestro tenaz. ¿Y por qué no honramos al pastor de nuestra iglesia el domingo? ¿Por qué no venimos a la clase que nos da, que aunque puede ser sencilla, es la que necesitamos y es la que nos edifica? ¿Quién es el que nos auxilia si tenemos una calamidad? ¿Ustedes a quién llaman a las 2 de la mañana si hay una emergencia? ¿A ese gran maestro que está en Europa o en Norteamérica? ¿A quién llaman si tiene una emergencia? Al pastor, ¿cierto? A él sí le toca llegar a las 2 de la mañana a atender las necesidades. Pero ¿quién se gana la honra? Se gana la honra el foráneo, que a veces le hacemos antesala, porque es que él sí vale la pena, pero es que los nacionales no valen la pena. Así pasa, a veces los hijos honran más a sus ídolos de fútbol o de música que a sus padres. ¿Les ha pasado? A veces suele pasar, en mi casa pasa, que a veces al papá no moleste, no me dé cantaleta, pero llega el que no conocen y le caminan finito. Y pasa a veces en la iglesia. Lo que está diciendo aquí Santiago es: no admiren a quien Dios no les ha puesto, admiren a quien Dios les puso. Porque yo no puedo admirar al papá de mis amigos, yo tengo que admirar a mi papá, porque fue el papá que Dios me proveyó, y al pastor que Dios me proveyó, porque es como se construye la iglesia. O admirar a los maestros que Dios nos ha puesto, que están haciendo su trabajo con esmero, y no esperar darle honra a quien no corresponde y deshonrar a quien nos corresponde. ¿Estamos de acuerdo? A veces nosotros hacemos eso y eso es malo. El segundo aspecto que dice aquí la Biblia es que estos falsos predicadores, que tenían unos hermanos que les escuchaban, les encantaba que les dijeran Padre, Padre. Qué título tan bonito, ¿cierto? Pero si somos hermanos, ¿quién es nuestro Padre? Si aquí todos somos hermanos, ¿aquí habrá un papá de todos? ¿Aquí sentado? No, porque el que está sentado y es nuestro líder o nuestro maestro también es nuestro hermano. ¿Y cómo lo debemos tratar? Como hermano, con respeto, con cariño, con todo el honor que corresponde, pero entender que tenemos un solo Padre. Miren lo que dice en Mateo 23. Pero vosotros no aceptéis que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y en el siguiente texto dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Qué le encantaba a los fariseos? Es que Él es mi Padre espiritual. ¿Quién se inventó eso? Alguien se inventó eso para manipular. Es que ustedes todos son mis hijos espirituales. Si ustedes son mis hijos, entonces yo di la vida por ustedes, pero yo no he dado la vida por ustedes ni por nadie. Entonces ustedes no son mis hijos, ustedes son mis hermanos, y Dios me puso para instruirles o enseñarles, pero yo no soy más que ustedes, ni ustedes me deben ver con un estatus o una posición que no es. ¿Qué pasa cuando en la iglesia el pastor es el padre de todos? ¿Qué poder ejerce el padre?
puede ejercer abuso, puede desviar la atención, puede generar grandes daños porque es que Él es mi Padre. Y hemos visto comunidades sectarias que terminan con abusos, maltrato, manipulación, abuso de poder, porque es que es mi Padre, es que el pastor, que es mi papá, me dijo que tengo que hacer esto. Pero ¿quién es nuestro Padre? ¿Conocen algunos ejemplos? Es que allá Dios me mandó a decir a través del pastor que es mi Padre y yo hago lo que Él diga. No, hagamos lo que el Señor nos dice a través de maestros sabios y sensatos, porque ese es el deber ser de la iglesia. No nos debe encantar, a mí no me encanta que me digan Padre, mis 4 hijos sí. Ellos son los únicos que tienen derecho a decirme Padre, porque son mis hijos y tengo obligación civil y moral con ellos. Pero que los hermanos de la iglesia me digan, es que usted es como mi Padre, sí, pero no se confundan. ¿Sí? Yo puede que tenga un aprecio genuino, pero no soy su Padre, no soy su conciencia, no le tengo que decir lo que tiene que hacer. Usted asume su responsabilidad frente a Dios. Yo soy un hermano más que Dios ha puesto para guiar, para instruir, pero no soy su autoridad absoluta. La autoridad absoluta es un Padre. Ese era un pensamiento que en el gnosticismo imperaba. En el gnosticismo era muy importante las categorías o los niveles de aparente santidad o iluminación. Entonces el que estaba en otro nivel, pues no, es que hay que admirarlo porque es que él ya ascendió, es más iluminado. Pero en la iglesia no somos así. Entonces el texto que estamos mirando dice, no se hagan vosotros maestros, pensando que por ser maestros van a recibir más honor. Pasa más bien lo contrario, que cuando hay un verdadero maestro en la iglesia, a ese no lo honran, sino que lo deshonran. Suele pasar que cuando uno está en la iglesia, uno está incómodo con los maestros porque uno dice, no me gustan, eso es muy básico lo que enseñan, pero apenas viene un maestro falso, muchos corren para allá y dicen, ahora sí encontré la verdad. Pero ¿cuál verdad estaba buscando? ¿La verdad de la palabra o la verdad que satisfaciera su propia expectativa? La Biblia es clara cuando dice, si usted aspira a ser servidor de la iglesia pensando que lo van a tratar rabí y lo van a honrar como el más grande, está equivocado. Está equivocado. Si yo aspiro liderazgo como los hijos de Zebedeo, ¿recuerdan? Los hijos de Zebedeo le dijeron a la mamá, mami, ayúdenos, eran tan valientes que no fueron capaces de hablar con Jesús. Y pusieron una intermediaria, la mamá. Y la mamita, que quiere lo mejor para sus hijos, cayó también yendo a decirle, Jesús, tengo una petición para ti. Una petición y te ruego me la concedas. Que no pongas a Pedro y a Andrés, sino a Jacobo y a Juan, que son mis hijos, de primeros, uno a la derecha y otro a la izquierda. Interesante petición, ¿cierto? Pues claro, aseguraría su futuro, porque uno a la derecha y otro a la izquierda, pues son los dignatarios, eran los meros. ¿Y qué le dijo Jesús? No sabe lo que pide. Porque en el reino de Dios no hay estatus, y aquellos que sirven tienen que hacerse en los más pequeños. Es muy bonito cuando le dicen a uno, ay, es que ese señor que vino de Bogotá, tan chévere como la gente le atendía, yo quiero ser como él. Pero ¿saben ustedes que los pastores de nuestras iglesias les toca barrer la iglesia? Y llegar temprano a organizar las sillas, y sacar la basura entre semana, y pagar los servicios y arreglar las goteras. Entonces uno dice, no, eso ya no quiero, yo quiero es el domingo allá que todos me aplaudan y me admiren y los autógrafos, pero tapar goteras, mercar, llegar temprano, venir entre semana a hacer muchos servicios, eso ya no quiero. Entonces no quería servir al Señor, lo que quería era una plataforma para ser visto. Y si eso es lo que yo quiero, entonces ya tengo mi recompensa. Porque la Biblia dice, lo que hagan para el reino, háganlo no para ser vistos, sino háganlo con amor porque Dios ve. Yo no tengo por qué decir a qué horas me levanto y oro, porque eso no es testimonio.
Si usted ora, dele gracias a Dios porque puede orar, pero no venga a decir, hermanos, es que gracias a Dios mi vida de oración está más fuerte, ya oro 3 horas al día. Bueno, pues gloria a Dios, chévere, ojalá orara más, por los que no oramos tanto. Sí, pero el hecho de que ore más no lo hace mejor al que no ora tanto. O el hecho de que estudie un curso no lo hace superior al que no estudió. O el hecho de que sepa los 5 puntos del calvinismo no lo hace más salvo que el que no lo sabe, porque la salvación es por gracia y porque los honores o los puestos los pide el mundo, y cuando yo los pido estoy comportándome como el mundo. Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden, porque el que va a estar a la derecha, o los que están a la derecha son mis hijos y los que están a la izquierda son los cabritos. Imagínense la mamá, pero así pedimos nosotros, Señor, yo quiero servirte allá en la iglesia, yo quiero ser el reemplazo del pastor, yo quiero prepararme para servir el reemplazo del pastor. Pero uno, ¿qué está pensando? A veces no está pensando en servir, a veces está pensando qué honor tengo, qué privilegio tengo. No nos hagamos maestros nosotros mismos pensando que tenemos honores, pensando que todo el mundo nos va a obedecer. La tarea de los maestros verdaderos es muy difícil, porque un maestro verdadero habla y la gente no le escucha. Es como una voz en el desierto. ¿Recuerdan? Jesús ni siquiera a sus discípulos le atendían. ¿Saben cuándo los discípulos vinieron a prestar atención a lo que Jesús les dijo? Cuando Jesús ya no estaba. Tremendo chasco ellos caer en cuenta que debieran haber aprovechado a Jesús 3 años y medio y desperdiciaron las enseñanzas, y cuando Jesús no estaba dirían, ahora ya no lo tenemos, pero lo pudimos haber aprovechado. Y Jesús, siendo el mejor maestro de maestros, los discípulos no le entendieron. Jesús les dijo, es necesario que yo muera. No, Señor, de ese tema no hablemos, hablemos de lo chévere que es la vida. Usted está jovencito, tenemos amigo para largo. Jesús les dijo, si yo no muero, no hay nada. Y uno dice, Pedro no había entendido eso. Oren para que no caigan en tentación. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, pero si con los 5 puntos del calvinismo no pasa nada, la salvación está segura. Jesús les dijo, entonces vayan y duerman. Si tienen sueño, vayan y duerman. ¿Sí me hago entender? No entendieron. Jesús tenía un equipo consolidado 3 años. El jueves o viernes, hizo la cena, los reunió a todos. Fue una noche genial, espectacular, y horas más tarde todos se habían dispersado. De jueves para domingo el equipo se acabó. Y dice, un equipo de 3 años y medio conformado por Jesús, que en un fin de semana se acabe. Es decir, no ponemos atención a nuestros maestros verdaderos, pero ¿saben a quién le prestamos atención? A los falsos. Al falso, eso sí, llegamos y hacemos todo el esfuerzo, pero no le prestamos atención a los maestros. Y Jesús nos dice, no se hagan maestros así, más bien presten atención al verdadero maestro y escuchen y pongan en práctica, pero no anhelen los títulos, porque ya tenemos un título, pecadores redimidos. ¿No les parece bonito? Pues es el mejor título. Ahora, si no les gusta ese, entonces siervo inútil. Esos son los títulos que Dios nos da. Ahora, uno hermoso, hermanos. Ese es el título que nos identifica. Aquí somos hermanos, no importa el color, no importa la antigüedad, no importa el estatus, todos somos hermanos. Es la familia más diversa que tenemos, de gente de diferentes edades, colores, condiciones, y nos podemos sentar en la misma sala y tomamos café de la misma taza. Pero si uno es el gerente en la empresa, uno no toma café con el portero. Ah, no, yo qué voy a unirme con el portero, con la aseadora. No, yo soy el gerente, no confundan. Pero en la iglesia, todos tomamos de la misma taza porque somos hermanos. ¿No ven la diferencia? Esa es una verdadera enseñanza. Un maestro nos tiene que enseñar no solo la verdad, sino enseñarnos con ejemplo la sencillez, la gratitud
el amor verdadero y no hacer acepción de personas. Y eso es muy valioso. No que los llamen por títulos, porque ni somos maestros como el mundo, ni somos padres de los demás. Solo hay un maestro que es Cristo. Y los que enseñamos la palabra de Dios. Y si enseñamos la palabra de Dios y ustedes dicen amén a esa enseñanza, ¿a quién dijeron amén? ¿A mí o a Dios? A Dios. Cuando yo les leo y les digo esto es palabra de Dios, pues el honor no es para mí. Yo también tengo que obedecer. Y cuando ustedes escuchan a los pastores, que son como padres o maestros que les han instruido, aunque ellos sean como padres, no son nuestros padres. Porque tenemos un Padre eterno a quien rendimos cuenta y obedecemos. Pero miren el otro aspecto. Versículo 10 del capítulo 23 de Mateo. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren lo interesante. ¿Por qué algunos de la congregación soñaban con ser maestros? Porque estaban en las grandes ligas. Porque si yo soy maestro como mi sensei, entonces a mí me van a honrar como lo honran a él. Eso es genial. La pregunta es, ¿ellos querían ser maestros para servir? ¿Para enseñar? ¿Para restaurar? No. Y eso es doloroso, amados hermanos. Es doloroso que en muchas iglesias nuestros grandes maestros ni siquiera sepan dónde viven sus ovejas. Ni siquiera sepan si sus ovejas tienen trabajo o no, si comieron o no, si están sanos o no. Que en los grandes ministerios se muere una familiar de un creyente y el creyente tiene que verse por su propia cuenta cómo soluciona el problema, porque su gran pastor, donde le llevó los diezmos y donde se consagró, ni siquiera se dio cuenta. O que usted le pida una cita y le digan, no, es que eso sí es de aquí a 5 años que hay agenda, porque ¿y usted quién es? No, yo soy miembro de la iglesia, yo vengo hace 20 años. Ah, no, tengo que hacer un chequeo de la hoja de vida para ver quién es. Incluso algunos revisan el registro de diezmos y dependiendo de los ingresos, programan las visitas. Excelente idea, ¿no? La Biblia dice, no es así. El maestro es el que está conmigo en el dolor. Ese es el verdadero pastor. ¿Quién es el verdadero maestro? El que conoce mi necesidad y me auxilia. El que si yo tengo una urgencia a las 2 de la mañana y voy y lo importuno, él no se molesta, sino que me auxilia. ¿Quién hace eso? ¿El falso? No. ¿Quién hace eso? ¿El externo que está por allá en otro lugar? El que está al lado, que da la vida por mí y que Dios lo puso para que me restaure, me auxilie y a quien debo honrar. Si ustedes o yo aspiramos a ser maestros pensando ser guías de otros, nos equivocamos. O si yo quiero ser maestro porque es que me invitan y me muestran, dice la Biblia, no, vamos a recibir mayor condenación. Noten el tema, porque recibirán mayor condenación. ¿Quiénes? Esos maestros falsos, pero ¿quiénes también reciben mayor condenación? Los oyentes que se prestan. Recuerden que ayer hablamos de la responsabilidad. Yo no puedo decir es que me engañaron, no, es que yo fui a buscar el engaño. Porque a mí no me fueron a recoger de la casa. Yo fui por mi cuenta a escuchar ese discurso y dije, me gusta, pero era engañoso. ¿Sí me hago entender? Cuando yo soy víctima de una falsa doctrina, yo lo decidí. Yo estaba buscando eso y yo quería que me manipularan. Yo me sentía a gusto los primeros años y luego después digo, es que allá me engañaron. La mujer que me diste, ¿recuerda Génesis 3? ¿Por qué no decir yo fui engañado porque yo quería eso? Como yo tengo tanta sed de ser admirado, entonces fui allá para admirar a otros, para ver si admirando a otros, otros me admiran. Y la Biblia dice, no es así. No se hagan maestros pensando que van a hacer bien como los maestros del mundo, como los fariseos, porque recibirán mayor condenación. Tanto los que fungen como maestros como los que respaldan esos ministerios que no son ministerios, sino que muchas veces son negocios. Por eso, amados hermanos, prontos para oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Prontos para atender el llamado y tardos para hablar y tardos para airar.
Amados hermanos, ¿cuál fruto o qué fruto tuvo Jesús del trabajo con sus discípulos? Tuvo mucho fruto. Pero ¿cuándo se vio ese fruto? Un poco después, ¿cierto? Un poco después. Incluso Jesús no pudo ver a sus hermanos convertidos al cristianismo, cosa que uno humanamente quisiera ver. Sus hijos en la iglesia, su familia en la iglesia, sus hermanos en la iglesia. Uno dice, no los pude ver, pero los vimos nosotros. Estamos hablando de Santiago, un hermano de Jesús, que fue un gran predicador. Jesús no lo pudo ver en la iglesia, porque creyó después de la resurrección. Entonces, amados hermanos, ¿por qué no debemos hacernos maestros? ¿Dios no ama la enseñanza? ¿No es importante la enseñanza en la iglesia? Claro que sí, pero ¿qué tipo de enseñanza es la importante? La que honra a Dios, la que es virtuosa y la que muestra el ejemplo en los líderes o en los maestros. La que es evidenciada con obras y no la que se hace a través de interés para ser vista. ¿Cuántas cosas hacemos para ser vistos? Muchas. Y hoy en día que tenemos como aliada las redes, pues eso es la plataforma para uno. No es que yo subo la prédica para que la escuchen otros hermanos, ¿será? Es que yo tengo seguidores para predicar el evangelio, ¿será? Puede que sí, en algunos casos, no podemos juzgar todos los casos, pero solo Dios escudriña el corazón. No nos hagamos maestros para nuestro propio interés, pero sí apreciemos y admiremos a los maestros que Dios nos ha dado, que han impactado nuestra vida. Dice la Biblia, si ustedes han tenido pastores que han marcado su vida para bien, admírenlos, sigan su ejemplo, imiten su fe y honrenlos, sujétense a ellos. Interesante el ejemplo. ¿Cómo yo sé si un pastor ha hecho cosas valiosas a Dios a través de su vida en mi vida? Con el tiempo, con la consistencia, con la permanencia y con el fruto. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos encante oír, pero oír lo que Dios dice de nosotros y no lo que otros dicen de nosotros. Y que a los pastores nos encante oír lo que Dios dice de nosotros y no lo que a nosotros nos gusta oír. Porque si tenemos interés en ser admirados, el ministerio pastoral no es el lugar. Si tenemos interés de ser famosos, pues volvámonos influencers, o youtubers, o futbolistas, o actores, porque la iglesia no es el lugar para eso. La iglesia es el lugar para mortificar el pecado, para humillar el corazón y para tocar el piso con la frente. Y ese es el verdadero servicio. Jesús dijo, si ustedes quieren ser grandes, no se paren acá al frente, agáchense. ¿Sí? Pónganse de rodillas si son más grandes. Inclínense para escuchar al necesitado y atiendan al desvalido. Si quieren ser grandes, visiten al enfermo. Si quieren ser grandes, atiendan al huérfano, a la viuda. Si quieren ser grandes, háganlo no para ser vistos, sino para Dios que todo lo ve. ¿Eso les encanta oír o no? No mucho, ¿cierto? Aquí el texto que terminamos dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla. Ahora, ¿quién se humilla? Nadie. Dios nos tiene que humillar. Porque uno, primero muerto que descolorido. Uno dice, yo no me dejo. Yo no me humillo. Pero ¿cómo nos humilla Dios? A través de pruebas. ¿Cómo humilló a Pablo? Pablo era impetuoso, tenía unas agendas extraordinarias, él quería comerse el mundo literalmente, y Dios le decía, hay una tempestad y no puede viajar. Y Pablo hizo lo imposible por llegar a su destino, y Dios dijo, no. Y una vez se metió la cabeza y el Espíritu Santo le dijo que no. Y más bien lo metieron a la cárcel. Y eso era frustrante para Pablo. Pero el plan de Dios, ¿cuál era? Que Pablo fuera a España y más viajes y más millas, que acumulara más millas, o que escribiera. Si Dios no hubiera metido a Pablo a la cárcel, ¿Pablo hubiera escrito? No, Pablo era un elocuente predicador de multitudes. Pero Dios hizo que estuviera preso para que Pablo dijera, ¿y ahora cómo llego? Bueno, entonces pásenme papel y tinta y voy a escribir. Si no hubiera escrito Pablo, no hubiéramos tenido el mensaje. ¿Sí me hago entender?
¿Cómo Dios nos humilla? Diciéndonos, no es en la dirección que tú vas, sino es en la dirección que yo digo. No es en el momento tuyo, sino en mi momento. No es para tu gloria, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso lo vamos a vivir como iglesia, y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y que nos encante oír la palabra de Dios en boca de nuestros maestros, sencillos, humildes, que Dios nos ha puesto, porque es a quien tenemos que dar cuenta. Los pastores velamos por las ovejas. O sea, el pastor tiene que velar por ustedes. Pero ¿saben quiénes tienen que velar por el pastor? Ustedes. Ustedes son los que tienen que velar por el pastor. Son ustedes, porque ¿quién más? O sea, a nosotros no vela por nosotros el Estado, ni tenemos una disposición del gobierno para nosotros. ¿Quién vela por el pastor y su familia? Ustedes. ¿Qué deben hacer como cuidadores de su familia pastoral? Orar, ¿qué más? Quejarse, ponerles cargas pesadas, no, considerarlos. ¿Qué es una consideración? Bueno, pues hoy es un día de descanso, dejémoslos tranquilos. Él merece también descansar, no juzgarlos. Tantas cosas como podemos ayudar, como ellos nos han ayudado a nosotros. Como ellos nos han acompañado, nosotros debemos acompañar. Porque dice la Biblia, ¿quién enferma? Yo no enfermo. ¿Ustedes quieren descansar? Los pastores también. ¿Ustedes les gusta que los traten bien? A ellos también. ¿Ustedes necesitan que alguien ore por ustedes? Ellos también. Entonces, ¿por qué no ser recíprocos y edificarnos mutuamente? ¿Amén? ¿Eso les encanta oír o no? A nosotros nos encanta cuando el pastor nos dice, te voy a visitar porque te extrañé. Pero ¿por qué yo no digo, por qué no llamo al pastor y lo visito, a la esposa o a su hija, y oro por ellos, veo cómo están, no metiéndome en lo que no me corresponde, sino sanamente interesado en orar y en apoyar la familia de la iglesia? O bueno, si no voy a la casa, entonces llego temprano a la iglesia y ayudo. ¿Qué puedo hacer? Una forma genial de ayudar, y que el Señor nos ayude, pastor. Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra nos enseña la importancia de recibir el mensaje con solicitud, de atender la enseñanza que tú nos das y de no prestar atención a enseñanzas fuera de la palabra, o maestros que aunque nos enseñan de acuerdo a la palabra, no acompañan esa enseñanza con su ejemplo, que no acompañan esa enseñanza con una actitud sencilla, amorosa, cercana, sino que son distantes, tiranos, se creen jueces, se creen guías, se creen padres, se creen maestros, cuando realmente son iguales a nosotros. Ayúdanos a los que somos maestros a seguir el ejemplo tuyo, porque el verdadero maestro de maestros y el verdadero y único Padre y nuestra única guía por excelencia se humilló, se agachó, se bajó. Ayúdanos, Señor, a tener esa actitud y aprender de ti, que fuiste y eres manso y humilde de corazón. Y ayúdanos como iglesia a apreciar a nuestros maestros, a nuestro pastor, a nuestros líderes. Ayúdanos a respaldar y respetar su trabajo. Y ayúdanos a ser considerados unos con otros, porque somos un cuerpo. Y tenemos que, así como ellos no nos ponen cargas más pesadas, tampoco nosotros ponerle cargas a ellos más pesadas de lo que ya tienen. Ayúdanos a ser justos, a ser compasivos, a ser cuidadosos de nuestros líderes y nuestros maestros y pastores en la iglesia. Ayúdanos, porque ellos lo han hecho por nosotros. Ellos se han esmerado por nosotros, ellos se han preocupado por nosotros. Ayúdanos a corresponder a ese amor, a esa solicitud, no solamente en oración y en asistencia, sino de muchas formas, incluso con aportes en los diezmos, las ofrendas, la asistencia, el servicio, el amor, la gratitud, el perdón. No señalar, no juzgar, no ser prontos para juzgar, sino ser prudentes. Ayúdanos, Señor, porque de esa manera ayudamos a aminorar la carga tan pesada que llevan sobre sus hombros. Y ayúdanos también a que ellos tengan esperanza, a que ellos tengan alegría, y que hagan las cosas con gratitud y no pesadamente, con queja o por obligación. Gracias por esta iglesia, gracias por tu palabra, gracias por tu gracia en medio de ellos, dejándoles maestros, instructores,
que les lleven a la verdad y que les muestren el camino. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.